Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Bienvenidos a En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés. Y el doctor Eliezer Elvitar. ¡Feliz año! ¡Feliz año, doctora! Bueno, y este año 2026 lo estamos recibiendo con unas noticias que no son muy alentadoras desde el punto de vista de la salud, que es el tema que nos ocupa. Y es que vamos a tratar hoy acerca de un tema que está afectando a 32 estados de la Unión Americana de manera muy severa. La influenza y en la nueva subvariante, para que la gente lo entienda, que está circulando en estos momentos y no solo está afectando a los Estados Unidos, también ha estado afectando al Reino Unido, a Japón y a parte de Europa. Así que ese es el tema con que queremos abrir este año 2026 para informarlos y darles las recomendaciones que necesitan para protegerse, como siempre es nuestra intención, en sintonía con tu salud. Y tenemos que arrancar con este tema, Dadilia, porque de la severidad del brote que se está presentando aquí en los Estados Unidos particularmente, dan cuenta las 11,000 personas infectadas que van hasta lo que va del mes de enero. Estamos comenzando ya esta primera semana del mes de enero. De esas 11,000, además de las 11,000. 11 millones, perdón. 11 millones de personas infectadas. 11 millones. Corrijo, gracias. Y 120,000 hospitalizaciones y lamentablemente 5,000 defunciones por esta causa. Y de ello dan cuenta los Centros para el Control de Enfermedades, muy conocidos por ustedes, los CDC de los Estados Unidos. Y por eso es la alerta epidemiológica, que ya están catalogando como un brote de moderada a alta severidad, pero está afectando de manera muy severa a los 32 estados de la Unión Americana que les mencioné anteriormente. Y hay algo importante, de que es que si consideramos el número de la población, porque 11 millones, ¿en base a qué? Somos 300 millones de habitantes en Estados Unidos y 11 millones de personas enfermas que conocemos, porque estos no son los números de las personas que no han acudido al médico y no tienen un diagnóstico. Exactamente. Así de que estamos hablando de un 5% de la población aproximadamente que se ha enfermado o tiene un diagnóstico. No sabemos el número, que puede ser mucho más alto, de las personas que no han sido reportadas. ¿Y cuál es el principal problema? Que esta es una enfermedad que se puede prevenir. Y de esos 5,000 defunciones hay niños, que es la parte que siempre nos duele un poco más, porque es una enfermedad que se puede prevenir y evitar que estos niños fallezcan en la mayoría de los casos. Sí, y la vacuna ayuda a prevenir la severidad de los síntomas, porque no en todos los casos, porque no puede permitir, por ejemplo, no puede impedir, mejor dicho, que la mucosa nasal absorba por vía inhalatoria el virus. Y eso es parte de las preguntas de que por qué la vacuna me la tengo que colocar todos los años. Y es porque la inmunidad no se genera en la parte respiratoria superior, que es donde realmente entra el virus y produce parte del problema. Y recordando también de que cada año los virus cambian, mutan. Ellos tratan de sobrevivir, necesitan también multiplicarse. Entonces buscan vías y ocurren estos cambios en sus clados, que no vamos a hablar, esta parte de inmunología que es muy compleja, pero lleva a que cada año hay que cambiar la vacuna. ¿Qué ha ocurrido con esta nueva variante, para que la gente nos entienda? Es de que la vacuna que tenemos actualmente no es exacta para esta variante. Sin embargo, la estructura mayor del virus sigue siendo la misma y por lo tanto el vacunarse sigue dando una gran protección para que las personas no se compliquen. Esta es una vacuna que está diseñada no para evitar la enfermedad, porque lo que hablábamos, la vía de entrada es la vía respiratoria superior, la nariz. Es diseñada para evitar complicaciones que pueden ser muy severas, como la neumonía, la encefalitis o inclusive llevar a la muerte a las personas. Sí. Como ya ha ocurrido, ya tenemos identificados 5,000 decesos en los Estados Unidos de Norteamérica, nada más. Ahora fíjate una cosa, antes de hablar de la sintomatología, debemos decirle a nuestra audiencia quiénes son las personas más vulnerables, los más susceptibles a infectarse con el virus de la influenza, sobre todo con esta nueva variante de H3N2 subclade K.
Así se llama, ese Sí. es el nombre completo. Completo, bien Pues complejo. nosotros tenemos que hablar con la propiedad médica para que ustedes confíen en lo que nosotros Por les supuesto. decimos. Los más vulnerables, bueno, Bueno, siempre. como los niños, siempre, los niños menores de 5 años. Y lo que siempre hemos recalcado, ¿cuál es el problema con los niños? Entre más pequeños, más complicaciones. El sistema respiratorio es muy pequeño. Sobre todo en niños menores de 6 meses tienden a respirar solamente por la nariz. Cualquier obstrucción en la nariz lleva a que haya hipoxia muy rápido en estos niños y se descompensen. También tenemos a las personas mayores de 65 años. No todo el mundo llega a los 65 años saludable, rozagante, con una buena salud. Generalmente venimos en combo con enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades pulmonar crónica, personas que han sido fumadoras por largo tiempo son de mayor riesgo, pero llegan a esa edad con eso. Personas también que tienen enfermedades de base como la diabetes, la obesidad, son personas que también tienen riesgo. Mujeres embarazadas son muy susceptibles a enfermarse. Y también tenemos las personas que, bueno, ya están enfermas con cáncer, están inmunosuprimidas por la enfermedad o por los tratamientos, y personas con trasplantes, que siempre tienen que Las tomar personas sus con trasplantes. medicaciones para no rechazar sus órganos. Tienden a ser esa población que es mucho más susceptible a enfermarse y a complicarse. Al igual que los pacientes asmáticos y Por aquellos supuesto. portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida que no toman su tratamiento adecuadamente. Pero no conforme con ello, también tenemos a las personas que se encuentran en los centros de cuidado, a las personas mayores que se encuentran en centros de cuidado, a las personas que se encuentran detenidas, privadas de libertad Por por la supuesto. causa que sea, pero son centros donde hay mucho contacto, hay mucha Hay cercanía. una alta probabilidad de contagio. No son susceptibles por enfermedades propias, pero sí aumenta el contagio. Y eso incluye también que ocurre mucho los refugios, donde la gente va porque no tiene hogar o porque está huyendo de alguna circunstancia. Así que también tenemos que considerar por qué 32 estados de la nación. Obviamente no van a ver a Hawái en esa lista, porque esta temporada no es de que el frío te enferme, es que el frío te lleva a que estés más encerrado, y los estados que tienen ahorita un número alto de casos son donde hay una densidad de población mucho más alta. Nueva York, donde viven en un apartamento así chiquitico, ¿no? Y viven muchas personas en ese lugar, por lo tanto, si alguien está enfermo, la tasa de contagio es mucho más alta en comparación con otros estados. Así que Hawái no está en esa lista, por ejemplo, porque no tenemos estos inviernos que han sido también muy fríos en estos Y momentos. la Florida, el estado donde vivimos, donde viven tanta comunidad hispana. La Florida tiene algo característico. La Florida tenemos la Florida al norte, que puede ser muy gélida, y tenemos la Florida al sur, que no se ha visto tan afectada por estos cambios climáticos que nos llevan a estar más reunidos. Afortunadamente, nuestras fiestas decembrinas fueron más al aire libre, y eso lleva a que las familias y este intercambio de virus por los viajes, que es la otra parte importante, no se diera tanto en estados como la Florida, porque pudimos compartir más en espacios abiertos. Pero en otros lugares donde el frío fue bastante contundente, especialmente a final de año, y ahora es cuando. Y es por eso que tenemos las alarmas levantadas, porque los picos de influenza, el comportamiento es que generalmente ocurren a finales de enero, principios de febrero. Y estamos en este momento apenas a principios de enero y ya tenemos este alto volumen de casos. Así que por eso es que queremos educarlos de cómo se pueden proteger y qué puede ocurrir durante este nuevo brote que estamos teniendo. Sí, y les hablamos de quiénes son las personas más susceptibles, y también ya les mencionamos quiénes son las personas que tienen mayor probabilidad de contraer la infección. Pero, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Síntomas tradicionales, típicos que ustedes conocen de este tipo de virosis. Dolor de garganta, malestar general, fatiga, cansancio, polimialgias, dolor en todos los músculos. Además de ello, pueden presentarse síntomas mucho más graves, como en los niños, que se presenta la diarrea acompañada de deshidratación, fiebre mayor de 104 grados Fahrenheit, que es la escala que utilizamos aquí en los Estados Unidos, y en personas mayores, cuando se presenten síntomas como dificultad para respirar, respiración muy rápida, ese pitico que ustedes sienten cuando la persona respira, que nosotros que son llamados sibilantes, confusión mental, somnolencia exagerada, coloración azul, ya sea de los labios o de la cara. Y hay algo importante en este subclado K,
que es que la fiebre ha sido mucho más alta y se mantiene por 2 o 3 días. A pesar de dar medicación, a dar antipiréticos, no se llega a presentar ese manejo de la fiebre. Y es lo que lleva a muchas personas, por supuesto, a las emergencias. Es importante acudir al médico y nuevamente no automedicarse, porque muchas personas también mal usan los antibióticos, que es un programa que tenemos que utilizar para educar a nuestros queridos seguidores. Y esto es un proceso viral que puede sí manejarse a veces en casa, pero también es importante de que si presentan síntomas como destacó el doctor Eliezer, acudan a su médico porque existen tratamientos antivirales que acortan la duración de la enfermedad y también disminuyen el riesgo y los síntomas tan desagradables que se presentan. Y es muy importante lo que tú acabas de decir acerca de la fiebre, porque una vez que se te presentan los síntomas y tienes que esperar 24 horas, que transcurran 24 horas después que termine la fiebre para poder incorporarte a tus actividades comunitarias, ya sea a la escuela o al trabajo. Es muy importante Sí. porque todavía tú corres riesgo de no solamente de transmitir la enfermedad, sino además de eso de complicar. De complicarte. Y hay algo importante que mencionaste, las personas mayores. Las personas mayores no desarrollan la fiebre como una persona adulta competente con un sistema inmune competente. La persona mayor puede sentirse mal, tener los demás síntomas, pero la fiebre no va a ser característica porque esa respuesta ya no existe en los organismos en personas mayores de 65 años. Y como mencionabas, si hay cambios de comportamiento, empieza a ponerse el abuelito agresivo, no quiere comer, hay que prestar atención a estos síntomas porque está indicando de que está enfermo, que hay una infección y hay que tratarla a tiempo. Exactamente, y tenemos que estar, por cierto, muy pendientes de las dosis de medicamentos que ellos toman También. solos. Por eso que no hay que dejarlos solos cuando presentan síntomas de este tipo de enfermedades y sabemos que en la comunidad existen casos que ya han sido conocidos. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar toda esta catástrofe? Mira, las personas siguen todavía un poco traumatizadas, esa es la palabra correcta, con lo que ocurrió con el COVID-19. Y cuando empezamos a hablar de medidas preventivas, nos dicen, pero están mencionando lo mismo, siempre lo mismo. Son medidas muy básicas. Número 1, prevención primaria básica, lavado de manos. Las manos son el mayor ente para transmitir enfermedades, desde las superficies a la cara. Tenemos que lavarnos las manos frecuentemente. Con agua y jabón. Con agua y jabón, exacto. Porque ahora con esta moda de que tenemos los geles para limpiarnos, eso sirve cuando ya te hiciste el lavado apropiado de agua y jabón. Segundo, tener la higiene al toser y estornudar, utilizar el codo, tratar de estar lejos de personas, eso es fundamental. Si van a viajar, porque todavía estamos en temporada alta, todavía hay personas de que hasta después de los Reyes se reincorporan a trabajar, traten de utilizar la mascarilla en puertos, aeropuertos, en estaciones de trenes, en buses, porque no saben quién está alrededor de usted y puede estar enfermo. O a lo mejor usted está enfermo y no lo está transmitiendo la enfermedad y no lo sabe. Así que esa es una medida muy sencilla. Pero nuevamente existe una vacuna que desde septiembre, un mes antes de que comience la temporada de influenza, está disponible. Y lo más importante, lo cubren los seguros. Así de que por favor vacúnese, estamos a tiempo. Esto permite de que tu sistema inmune esté listo para recibir esta enfermedad y evitar las complicaciones. Porque el problema es de que cuando hay una respuesta del sistema inmune, de este ejército que nos defiende dentro del organismo, desordenada, pasan los problemas como la neumonía, la encefalitis y las personas llegan a fallecer. Así de que la vacuna sigue siendo una gran ayuda a pesar de que no es la exacta para la variante que está circulando. Y a propósito de ello, nosotros hablamos con ustedes cuando nos despedimos en el último programa del año 2025. Les advertimos de lo que podía venir y Sí, jamás señor. nos imaginábamos que esto se iba a presentar de esta manera. Un brote de influenza A con una subvariante aquí en los Estados Unidos que afecta a 32 estados con 11 millones de personas infectadas y 120,000 hospitalizaciones, por si fuera poco, 5,000 personas fallecidas. Hay algo muy importante en la prevención también, además de la etiqueta nasal, que es muy importante cuando vayan a toser.
tratar de mantener limpia o evitar el contacto con superficies como por ejemplo los pasamanos de las escaleras de los edificios donde vivimos. Eso lo hacen las personas mayores porque debido a sus dificultades propias Correcto. de la edad tienen que sujetarse al pasamanos. Es importante recordarles que tienen que lavarse las manos con agua y jabón y mantener de vez en cuando hacer una limpieza o constantemente, mejor dicho, a las perillas de las puertas. Sí, y hay algo también que es súper importante. Si tú tienes síntomas, si no sabes si es gripe, COVID, influenza, virus sincitial respiratorio, número uno, acude a tu médico. Actualmente existen pruebas que con una sola muestra se sabe cuál de esas puedes tener. Estreptococo, faringitis también puede estar incluida en esta. Recibes tu tratamiento a tiempo, pero sobre todo si no has ido o sabes que estás enfermo, no estés en contacto con nadie, porque tú dices, no, es que yo no tengo personas vulnerables en mi casa, pero al contagiar a otra persona, no cortamos esta cadena de transmisión y vamos a ese ciclo de que a lo mejor esa persona sí tiene a alguien susceptible y esto va a llevar a que nuestros hospitales estén abarrotados de gente, con personas enfermas en un hospital, en una emergencia, alguien con una neumonía, pero también que puede tener un infarto, una apendicitis, porque estamos todos juntos. Entonces, esto lleva a que sobresaturen los sistemas de salud innecesariamente. Por eso es tan importante acudir a su médico primario, a sus controles periódicos. Y cuando se le presente síntomas de algo que no es lo que debiera estar pasando, síntomas de algo, bueno, para eso están los médicos primarios y lo que tú dijiste, Dadilia, que este tipo de enfermedades y el tratamiento son cubiertas por los seguros. Y aquí todo el mundo tiene seguro, porque si no lo adquiere por sí mismo o por su empleo, se los da el Estado. Sí, la gran mayoría tiene seguro, pero lo más importante es de que en casos de emergencias lo que estamos tratando es de que la gente no acuda ya cuando está la enfermedad establecida. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Que ya tú los mencionaste, pero es importante volverlos a resaltar, a destacar para que las personas estén pendientes. Si, por ejemplo, son niños que no hablan, si el llanto no es fuerte, tienen que acudir de inmediato al médico. Si ven que tienen, como mencionabas tú, los labios de color azulado o moradito, las manos también que se van tornando de ese color, que la respiración se ve que es difícil y que se ven las costillas tanto en niños como en adultos, tienen que acudir de inmediato a una emergencia, porque eso significa que no hay suficiente perfusión de oxígeno en los órganos y puede llevar a grandes problemas. Las neumonías son muy comunes y es una complicación, y las neumonías atípicas hay que atenderlas a tiempo, son más difíciles de tratar muchas veces que una neumonía bacteriana. Así de que el acudir a la emergencia a tiempo salva vidas. Pero nuevamente, si podemos prevenirlo, es mucho mejor. Por supuesto, menor costo humano, menor costo profesional y menor costo material también. Mientras menos cosas le metamos a nuestro cuerpo, mucho mejor. Si no es absolutamente necesario, como en el caso de la vacuna, que es un tema que próximamente vamos a tratar. Así es, porque tenemos muchas preguntas en nuestras redes y los invitamos, aprovechamos para que nos sigan en Latinísima y a través de la aplicación de Euforia. Pueden seguir nuestro programa y en nuestro canal de YouTube en Sintonía con tu Salud a través de Latinísima. Tenemos que hablar sobre los mitos de las vacunas. Tenemos que desmembrar un poco esto porque hay muchas modificaciones, pero hay muchas dudas y hay muchos mitos que están llevando a tomar la decisión de resistencia producida por esos mitos y las teorías conspiranoicas de gente que de verdad no está bien de la cabeza, y hay otros que están muy bien de la cabeza pero lo utilizan con fines políticos, con lo que yo no estoy para nada de acuerdo. Así es. A pesar de que cada uno de nosotros tiene sus ideas y sus tendencias políticas, yo no puedo estar de acuerdo con eso cuando se trata de la vida de las personas. La salud pública no se puede politizar y eso lo vamos a discutir al momento de que hablemos sobre las vacunas. Y no solamente eso, Dadilia, de salud no puede hablar alguien que no tenga un título de médico, que haya estudiado medicina. Así que no se ponga a estarle parando a coach, por cierto, que ahora hay coach para todo y coach que no tiene una profesión. Mira, hablando de eso, estamos ahorita hablando sobre la influenza y es un tópico que siempre hay que tener cuidado. Sí, se puede, siempre recomendamos de que cuando hay estas temporadas de enfermedades respiratorias hay que aumentar la cantidad de fluidos, ¿ok? En eso estamos claros, sí, porque
se pierde mucho líquido en el cuerpo por la fiebre, se pierde mucho líquido por la respiración por la rápida. respiración rápida. Entonces la deshidratación es uno de los problemas y necesitamos fluidificar, es decir, que si hay moco dentro de los pulmones, que sea más líquido para que salga más Y rápido. muy importante, recuerda que una de las complicaciones que se presenta en los niños, que mejor dicho, que se presenta en los niños con la influenza A, es vómitos y diarrea que pueden traducirse luego o producir deshidratación. Pero existe también dentro de estas tendencias de nueva era, decir, no vayas al médico, tómate este tecito, tómate esta mezcla, que eso se te quita. Lo respeto. Nosotros venimos de regiones donde se utilizan muchas cosas, ¿ok? Estos test ayudan por la parte del fluido, pero no es la cura. Y sí, algunos de ellos tienen un efecto, por ejemplo, un buen té de menta te ayuda a refrescar. Todo eso es importante, La pero no manzanilla son para el las manzanillas, estómago. sí. Pero son como coadyuvantes. Paliativos. No, exacto. Para ayudarte a aumentar el consumo del líquido en parte. Está bien. ¿Ok? Pero no es la cura. Tenemos que acudir a un médico y el médico es el que te tiene que indicar qué es lo que tienes que tomar para evitar complicaciones, para evitar que sigas enfermándote a los demás. ¿Ok? Que sigas transmitiendo la enfermedad. Así de que estos remedios de que toma nada más vitamina C y zinc, que sí tienen sus efectos, pero a largo plazo, no cuando te lo tomas justo cuando estás enfermo, o que te tomes un tecito de jengibre con limón, no te va a quitar la influenza. Te va a ayudar. ¿Ok? Te va a ayudar, pero no es la cura. Existen medicamentos específicos antivirales que limitan en las primeras 72 horas de la enfermedad esta transmisión y esta replicación del virus dentro de tu organismo. Por lo tanto, evita que vayas a tener más malestar, que transmitas la enfermedad y sobre todo que te vayas a complicar. Y nosotros, antes de irnos de vacaciones en diciembre, les dijimos a ustedes, les sugerimos el uso electivo de la mascarilla. Es el momento de utilizarla de manera imperativa. Si usted va a estar en un lugar congestionado como un aeropuerto, un puerto, una estación de tren o de metro, es preferible, o usted trabaja en un grupo donde hay mucho hacinamiento, en un lugar donde hay mucho hacinamiento, es preferible que utilice su mascarilla para evitar las complicaciones. Entonces, bueno, para finalizar, la manera de evitar la infección por influenza básicamente es mantener distancia con las personas que usted no conoce o que siendo conocidas usted sabe que está enferma. Eso por una parte, el constante lavado de las manos con agua y jabón, la etiqueta respiratoria, taparse la nariz y la boca cuando tosemos o estornudarnos, evitando el contacto con las superficies de uso por todo el mundo y frecuentemente como son los pasamanos. La gente tiene también la tendencia, las puertas de los ascensores, las mesas, todos estos lugares, tratar de mantener las manos limpias es lo más importante porque no sabemos quién pasó por allí previo a nosotros. Y sobre todo, hay que acudir al médico, no se automediquen. Eso es un problema muy serio. Es importante controlar los síntomas, pero también estar conscientes de qué tipo de enfermedad tenemos. 1, para tratarlo adecuadamente y 2, para reportarlo y saber estos números, porque estoy casi segura, como te he dicho, de que son mucho más altos porque no hay un reporte absoluto de estos casos. Así de que, de parte de En Sintonía con tu Salud, los esperamos en un próximo programa. Nuevamente, síganos a través de la aplicación de Euforia, síganos en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, este programa llegó a ustedes por cortesía de Doctors Aesthetics, que es uno de nuestros patrocinantes, que nos pueden localizar en la ciudad del Doral y nos pueden seguir en Instagram a través de @Doctors Aesthetics. Así que cuídense mucho, los esperamos en la próxima emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Vitar. Hasta la próxima, cuídense mucho.